Buenas tardes, mi nombre es Darwin Emanuel Tobar Peña y soy de la carrera de Derecho. Hoy les vengo a hablar sobre el hecho social como parte relevante de la norma jurídica. Primero que nada les quiero comentar qué es una tesis. Una tesis es una afirmación cuya veracidad ha sido demostrada, argumentada o justificada de alguna manera. ¿Qué son las tesis aisladas? Son criterios relevantes que emiten los tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en su función pleno o en salas, criterio que no es obligatorio en su aplicación, sino que debe tener un carácter orientador. Le voy a hablar de manera general de una pena convencional o de una condena improcedente de fuerza mayor. En los contratos civiles, cada una de las partes se obliga en la forma y términos que parezca que quiso obligarse, con plena libertad para hacerlo, siempre y cuando no se contravengan disposiciones legales ni afecte el interés del público. En los contratos se encuentran cláusulas, y en este precisamente se encuentra la cláusula penal, la cual consiste en la cuantificación anticipada de daños y perjuicios, donde pudiera causarse por el incumplimiento de un contrato. Pero en esta no siempre conllevan un pago, ya que debemos ver más allá, pues existen ocasiones en que la inobservancia no puede ser atribuida al deudor. Entonces concluimos con que las tesis aisladas tienen como función orientar la interpretación según sea el criterio y para interrumpir la jurisprudencia según sea el caso. Cabe destacar que según las tesis aisladas puedes llegar a modificar una jurisprudencia. Segunda parte del proyecto. Esta lleva como título Casos en donde el Estado mexicano ha sido condenado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como subtema tenemos Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México. El 28 de noviembre del 2018, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en adelante la Corte Interamericana, la Corte o el Tribunal, emitió sentencia mediante la cual declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos mexicanos, en adelante el Estado o el Estado de México o México, por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a la tortura, consagrado en los artículos 5.1, 5.2 y 1.1 de la Convención en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos sin discriminación. Durante los días 3 y 4 de mayo del año 2006, la Policía Municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la Policía Estatal del Estado de México y la Policía Federal Preventiva adelantaron operativos en los municipios de San Salvador, de Atenco y Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo en dichos municipios. En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 mujeres víctimas del caso. Durante su detención fueron trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social Santiaguito. Yolanda Muñoz Diosda, Normaide Jiménez, María Patricia Romero, Hernández Mariana Selvaz Gómez, son uno de los pocos nombres de las 11 mujeres que se encuentran en esta lista que dieron declaraciones muy fuertes acerca de lo que pasaron. Muchas de ellas fueron golpeadas, violadas, pisoteadas y marginadas. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos y a reportar o registrar violación sexual, e incluso algunos se burlaron de ellas y las insultaron. Es entonces que la Corte concluyó que en el presente caso, la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos el día 3 y 4 de mayo del 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera discriminada y excesiva contra toda persona que asumiera o formara parte de los manifestantes. Haciendo una breve conclusión de esto, nos damos cuenta que estas 11 mujeres fueron agredidas, además de haber violado sus derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales como son el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 8.2, entre otros artículos.